Los Nazgûl. En algún momento durante la Segunda Edad, después del año de 1697, Sauron dio 9 anillos de poder a 9 hombres mortales. Se dice que 3 de los 9 eran grandes señores de la raza numeroniana. Los portadores de los anillos ganaron gran riqueza y prestigio y se convirtieron en poderosos en su época, reyes, hechiceros y guerreros de la antigüedad. Los anillos le permitieron volverse invisibles y ver lo invisible. Sus vidas se prolongaron tanto que parecían eternas, pero la vida se volvió insoportable para ellos. Con el tiempo, dependiendo de su fuerza innata y su buena o mala voluntad inicial, sucumbieron a los poderes de los anillos y el dominio del anillo único. Sus formas corporales se desvanecieron hasta que se volvieron permanentemente invisibles y convirtiéndose en espectros, conocidos como los Nazgûl. Aparecieron por primera vez alrededor del año de 2251 en la Segunda Edad y pronto se establecieron como los principales sirvientes de Sauron. Sin embargo, se desconocen las circunstancias de esta aparición, al igual que sus acciones en los años oscuros durante la captura de Sauron en Númenor y en la guerra de la Última Alianza, cuando Sauron fue derrocado en 3441 de la Segunda Edad a manos de la Última Alianza. Los espectros se desvanecieron en las sombras. El anillo único que dominaba a los Nazgûl le fue arrebatado a Sauron y luego se perdió en el Anduin. Durante los siglos siguientes, tanto Sauron como los espectros perdieron sus poderes y permanecieron ocultos. Sin embargo, alrededor de 1050 de la Tercera Edad, Sauron regresó en forma de sombra en Bosque Verde el Grande, lo que también desencadenó el regreso de sus sirvientes. Unos 50 años después, los sabios de esta edad descubrieron la sombra de Dol Guldur y teorizaron que era uno de los Nazgûl. Su apariencia para algunos mortales aparecía como hombres sombríos ocultos por capuchas negras y capas que les llegaban hasta las botas. Sin sus capas no tenían forma e eran invisibles para todos excepto para el portador del anillo único. Cuando el rey brujo se quitó la capucha, se pudo observar su corona, aunque su cabeza era invisible y los fuegos rojos brillaban a través de ella. Durante la batalla de los campos del Pelennor se pudo ver el brillo mortal de sus ojos. Cuando Frodo se puso el anillo en la cima del viento, pudo ver claramente la silueta de los Nazgûl. Eran altos y debajo de sus capas negras vestían ropas grises. Tenían el pelo gris y llevaban cascos plateados. Aunque el rey brujo llevaba una corona, sus ojos eran despiadadamente penetrantes y sus manos estaban demacradas. El rey brujo sostenía un cuchillo y el cuchillo en su mano brillaban con una luz pálida. El poder principal de los Nazgûl era el terror que infundían en los seres vivos, como escribió Tolkien en la Carta 210. Su peligro se debe casi por completo al miedo irracional que inspiran como fantasma. Sus gritos infundían terror en los corazones de los más valientes, haciendo que se encogieran de miedo cuando los espectros del anillo pasaban por encima. Incluso cuando no se les podía ver ni oír, se podía sentir su terrible presencia y los que estaban cerca sentían una sensación de pavor. Los animales también le temían y las únicas criaturas que lo soportaban eran los caballos criados para el servicio de Sauron y las bestias aladas que les eran entregadas cuando sus caballos eran destruidos. El aura maligna que los rodeaba se conocía como el aliento negro y los que se ponían bajo su sombra enfermaban y finalmente pasaban el silencio y morían. Los espectros del anillo también tenían armas físicas. En la cima del viento llevaban espadas de acero y el rey brujo tenía un cuchillo con el que apuñaló a Frodo. Un fragmento del cuchillo de Morgul permaneció en el hombro de Frodo y se estaba moviendo más profundamente antes de que Elrond lo quitara. Hizo que Frodo comenzara a desvanecerse en el mundo de los espectros, pero no pudo perforar su corazón y ponerlo completamente bajo el control de los Nazgûl. También se sabía que los espectros del anillo usaban dardos negros mortales. El rey brujo usó una masa negra durante la batalla de los campos de Pelennor. Los Nazgûl no podían morir con flechas y solo las armas dotadas por un poder especial como la espada de Wisterness que usaba Merry podía causarles un gran daño. Cualquier espada que atravesara el brujo era destruida inmediatamente. Los Nazgûl vivían principalmente en el mundo espectral y necesitaban sus capas para darle forma durante sus interacciones con los vivos. Cuando sus corceles y disfraces fueron destruidos, se vieron obligados a regresar a Sauron para recibir unos nuevos. Los Nazgûl tenían una visión sobre en el mundo de la luz, pero eran conscientes de la presencia de otros seres y su percepción se fortalecía en la oscuridad. Podían detectar seres vivos por el olor de su sangre y se sentían atraídos por el anillo. También podían ver seres con presencia en el mundo espectral, como el portador del anillo único, así como también ciertos elfos poderosos con control sobre lo invisible como Glorfindel. Cualquiera que pudiera ver en el mundo espectral podía ver a los Nazgûl, como lo hizo Frodo en la cima de los vientos y en el vado de Bruin. El rey brujo también podía afectar a objetos y personas con su poder, dejando a Frodo mudo y destrozando la daga que Frodo había conseguido en la quebrada de los túmulos al levantar la mano y debilitando tanto corazones como pies
piedras con aterradoras palabras de poder mientras atacaba la puerta de Minas Tirith. También hizo que las llamas recorrieran su espada. Se desconoce si otros Nazgûl también podían realizar estas hazañas similares.